Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajitos de tu Ser Interno. Esos mensajes tan bonitos, tan directos, tan precisos y concisos que generalmente nos pueden ayudar muchísimo a ver un poco más allá de las cosas. A veces estamos tan enfrascados, tan enceguecidos, tan enfocados en una relación, pero de un solo lado, que no vemos para más ningún otro lado. Y muchas veces estos mensajitos nos ayudan muchísimo, nos ayudan, de verdad que sí. A mí particularmente me han ayudado también, déjame decirte, no solamente ustedes, a mí también. Bueno, mira, entonces ahora resulta que tenemos dentro de estos mensajitos que estoy viendo acá, aquí hay uno, pero lo que se llama súper y bien importante. Y te lo voy a explicar paso a paso y vamos a ver si lo podemos comprender entre todos, ¿de acuerdo? Mira. Ahora es que comienza su dolor. Ya tú lo has superado. Esto pasa siempre. ¿Por qué será? Mira, fíjate. Y esto de verdad es complicado y a la vez no es tan complicado. Fíjate. ¿Por qué será que el que se queda, el que es traicionado o el que es dejado, abandonado, la persona que se queda, supera más rápido el dolor que la persona que se va? ¿Ustedes no han caído en cuenta en eso? Que generalmente es así. Hay un estudio muy, muy profundo sobre eso y hay muchísimas explicaciones sobre eso. Ahora es cuando comienza su dolor y ya tú lo has superado. Pero fíjate tú esta paradoja, digamos, o este meollo. ¿Están en relación ustedes o hay una relación de pareja y uno de ellos le dice al otro que se tiene que ir, que se va, o lo que fuere, lo que fuere? Esta persona agarró y se fue. Se fue detrás de alguien, se fue una infidelidad, se fue porque ya no quería más nada, ya pensaba que ya no quería y se fue. Sin muchísimas explicaciones, por cierto. Se fue. Ahora fíjate tú, la persona que quedó en el nido, vamos a decirlo así, la que quedó de este lado, muy profundamente dolida, un duelo muy grande. Sabe que tiene que pasar su duelo porque muchísimas veces ni se imaginaba que esto iba a suceder. Y si cae de sorpresa, muchísimo más. El duelo es mucho más profundo, más fuerte. Sí que te lo dijera yo. Es duro ese duelo. Y entonces tú comienzas a pasar tu duelo tranquilamente, día tras día. Acuérdate lo que yo siempre digo, que el dolor de amor generalmente dura una semana. Más o menos, un dolor de amor. Como que te duela cualquier parte del cuerpo, pero el dolor de amor dura aproximadamente una semana. Ya después lo que viene son las secuelas del recuerdo. Los malestares, los dolores de cabeza, la fiebre, la congestión de esos recuerdos. Eso es lo que pasa. Y ahí es donde caes en un letargo nuevamente. Escuchas una canción y caes nuevamente en letargo porque escuchaste una canción que te dio, como quien dice, en la madre con la letra, y entonces caes otra vez en desolación. Y bueno, mira, y para aquellas personas que se toman sus tragos, pues tendrán que emborracharse, pues, para olvidar, como se dice, pero para olvidar recuerdos. Lo que pasa es que cuando vuelves otra vez en sí y ya estás sobrio o sobria, vuelves otra vez con los recuerdos. Ok, pero va pasando poco a poco, porque eso fue una puñalada que te dieron, te sacaste ese puñal, digamos, y poco a poco esa herida, poco a poco se va a ir cerrando. Pasaste tu duelo, wow, qué bien, ahora sí es verdad que estamos chéveres. Lógicamente pasan un poquito de tiempo y todavía te falta, sí es cierto, algunos recuerdos, y pasas por algún sitio y te acuerdas de la persona, o qué sé yo, te acuerdas de su voz, o algo que te haga recordar a esa persona. Pero ya es más pasajero, porque no podemos pretender que en un mes o en 2 meses vayas a olvidar a esa persona. Olvídate de eso, claro que no.
tienes todo el derecho de recordarla por un tiempo, dependiendo cómo haya sido esa intensidad en la relación. La otra persona. Vamos ahora con la otra persona. ¿Por qué? Mira, la otra persona se va muy tranquila, si se quiere, de la relación, porque fue la que tomó la decisión o el que tomó la decisión. Me voy por una pataleta, quizás, bla, 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 y va y se va. Solamente por el pretexto de irse. Tomó un pretexto para irse. O porque hay alguien que le está esperando allá afuera. Y entonces tiene que buscar cualquier forma de pelear, de decir algo para irse. Y ya de una vez te quieren echar la culpa a ti, por cierto, de esa pelea y se van. Eso sería otro tema que tendríamos que tratar. Cuando alguien te echa la culpa y se hacen los víctimas o las víctimas. Eso sería en otro tema. Entonces la persona definitivamente logra irse. Y me pude escapar, me fui y tal. Lo que no cuenta esa persona que se fue es que dejó, como siempre lo he dicho en varias oportunidades, dejó ese cable de energía todavía conectado. No terminó de desconectarlo, se fue a lo loco, así como un bajón de luz, como si hubieran bajado la cuchilla de luz, así se fue. Pero eso después esa cuchilla vuelve otra vez a subir, vuelve otra vez a llegar la luz, vuelve otra vez a llegar la electricidad. Entonces, esa persona se va muy contenta, ya salí de todo esto, ya bla, 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 bla. Y se va. Pero ¿qué pasa? Que en la euforia de que ya soy libre, ya no tengo quien me quiera a su manera, bla, bla, bla. Está muy feliz, muy contento o muy contenta, pero llega un momento en que comienza a sentir que algo le está picando en la garganta. Algo que necesita decir y no ha podido decir. Otro día siente que le está haciendo falta algo y no sabe qué es. Y va empezando a entrar, como quien dice, un poquito en una incomodidad. La persona que se queda generalmente más rápido cae en cuenta, porque fue la que quedó, la que apuñalearon y cayó en el fango, cayó en ese hueco. Y como pudo salió, ¿verdad? Como pudo se sacó ese puñalito del corazón y pudo salir. Y ya, eso fue como que dice, rapidito, vámonos. Pero la otra persona que se fue todavía está dando vueltas en el limbo, si se quiere, en un limbo virtual. Porque se fue y se fue, pero luego llega el momento, y eso pueden creer lo que es así, aunque no te lo digan. Llega un momento en que se dicen, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo fue que yo me fui? ¿Cómo está ahora esa persona? ¿Qué estará pasando y qué estará pensando ahora esa persona de mí? ¿Cómo me puedo yo sentir ahora? ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? ¿Para dónde yo tengo que agarrar? ¡Mamá! ¿Me comprendes? Se siente, como quien dice, completamente solo o sola. Así esté con alguien. Óigase bien, así esté con alguien. Llega un momento en que se siente en la penumbra, completamente solo o sola. Vuelvo y repito, así esté con alguien. Porque hay una mezcla de nostalgia con sentimientos, con remordimientos. Ponle tú si dejó hijos también, que puede ser que también haya dejado hasta hijos. Muchísimas veces también eso pega mucho, eso duele. Pero muchísimos de esas personas, o muchísimas, o muchísimos, no aceptan eso porque el ego y el egoísmo es una cosa muy grande y el orgullo también. Les abarca todo el cuerpo, es un solo orgullo nada más. Y entonces no son capaces de quitarse esa careta de plástico de orgullo que tienen encima. No se la pueden arrancar para poder decir si es verdad, mira, me arrepiento, estoy aquí, no puedo más, me equivoqué, no era así, no puedo más. Entonces es cuando vienen los remordimientos, viene el sufrimiento, viene la soledad, empiezan a sentir que les hace falta algo. Entonces cuando empiezan a querer como llamar
como preguntar cómo estás, como vamos a ver qué pasa, como que en una madrugada te echan una llamada y resulta que nadie contesta y es que tiene una mamorrepea. O sea, en otras palabras, tiene una borrachera. Nosotros decimos en Venezuela una pea, pero realmente es una borrachera lo que se llevan encima y tremendo guayabo. ¿Ah? Y empieza Cristo a padecer. Ahora yo me pregunto, esta persona se hace montones de preguntas. ¿Es que será que me va a perdonar si yo vuelvo otra vez? ¿Es que será que yo tengo el chance todavía? Es que a lo mejor si dejé a esta persona me estará esperando. Es que de verdad que puede estar sintiendo esta persona o pensando de mí que soy lo peor, soy la plasta, soy lo peor que pudo haber pasado por su vida. Y se empieza a denigrar él mismo o ella misma. Hasta tal punto que queda realmente como quien dice mojigato. ¿Qué pasa? Muchos de esas personas, si tienen ese orgullo bien arraigado, generalmente no vuelven tan fácil, sino que van y se buscan a alguien más. Alguien más que sea mejor que la persona por quien te dejó. Pero siempre están encontrando que siempre es más de lo mismo y que no consiguen nunca lo que tenían contigo. ¿Me estás entendiendo? Entonces ahí es donde uno dice, uno vale. Lo que pasa es que ahora es que se está dando cuenta. Ahora es que lo está viendo, cuando ya es muy tarde, que sí valías la pena, que sí de verdad estabas ahí para cualquier cosa y que de verdad la otra persona por la cual te abandonó, no te llega ni por los tobillos. Paulo Coelho dice, a ti no te dejan por algo mejor, sino por algo más fácil. Eso lo dice él. Yo no me voy a robar palabras de nadie. Esas son palabras textuales de Paulo Coelho. Así que no te dejan por alguien especial, sino que te dejan por alguien siempre más fácil. ¿Ah? Pero resulta que así como fácil viene, fácil se va. Ya después de que esa otra persona se cansó de las mañas o de los hábitos de esa persona que solamente tú conocías, ahí es donde vamos a empezar a ver. Y es que ahí va a empezar a rodar. Y si tiene orgullo, pobre de esa persona, si de verdad el orgullo le mata. Porque el ego y el orgullo no le van a dejar volver. Y así va a pasar y va a rodar y va a rodar y cada vez peor que peor. Ustedes no se han dado cuenta o algunas veces a ustedes no han visto a su ex que después de que contigo estaba tan bien, ahora es otra persona que tú hasta la desconoces y tú dices, oye, la persona que estaba con mi ex de verdad que tiene muy mala mano, porque mira cómo lo dejó o mira cómo la dejó. Vaya, conmigo no estaba así. Mala mano. Eso quiere decir que esa persona está sufriendo, de verdad, con o sin esa persona, pero está sufriendo. ¿Por qué? Porque le hace falta algo, porque no ha podido, porque ese cable no lo ha terminado. Necesita venir a donde estás tú para poder cerrar esos cables y no los ha podido hacer por orgullo. Hay quienes llegan con su rabo entre las patas y vienen y hablan y te dicen y te piden perdón y me equivoqué y mira que de verdad que no sé qué más. Y bueno, ahí verás tú qué vas a hacer con esa relación. Vamos a decirlo así. Pero hay personas que se van, pero no son capaces de volver. No son capaces de volver porque el orgullo los tiene pero bien congestionados. Y entonces prefieren perder el amor completo. Entonces, de repente, para aquellas personas que vuelven, por ejemplo, ahí tendrías tú que estar, como quien dice, en la mejor de la disposición para que te vean. Lo que se llama incólume. Lo que se llama que estés, pero lo que se llama con la cabeza bien alta. Si esa persona vuelve a donde tú estás. Y nada que ver con que le vayas a dar un sí por respuesta de una buena vez. Cuidadito. Porque eso sería cuchillo para tu propia garganta. Ponle un coto. Ponle duro. Ponte dura o ponte duro. Sí, señor. Esa persona se fue así nada más y te decía que no te quería. Ajá. Y ahora estás volviendo. Bueno, vamos a ver ahora a cómo nos toca. Vamos a ver. Aquí hay que bailar como quien dice pegado. ¿Ah?
Entonces ahí vamos a ver cómo son las cosas. Dependiendo cómo tú le trates, esa persona va a reaccionar positivamente o negativamente para la próxima. Si tú quieres aceptar nuevamente a esa persona, sabes muy bien que lo que tienes que hacer es poner, mira, ve, poner esas teclas, pero bien, mira, digamos, esos tornillos, apretarlos muy bien. ¿Y sabes por qué? Solamente por tu bienestar, por tu bien, porque si no, vuelve y te la hace. El que la hace una vez, la hace 2 veces y 3 veces. Recuerda que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Entonces, si está acostumbradito o acostumbradita a estas infidelidades o a irse así nada más dándole pataletas o dándole beriberis y después jugando, pues vamos a decir así, con tu estabilidad, entonces ahora va a tener que costarle. Entonces, ahora es que comienza su dolor y ya tú lo has superado. Que te vea que has superado, que te vea que en ningún momento sufriste para nada. Así te hayas muerto de dolor y hayas vuelto a revivir, que te hayan tenido que poner una máscara de oxígeno para que revivas. Pero tú no le vas a demostrar eso en absoluto. Tú siempre has estado así, sí señor. Y a la hora en que venga, tú como si nada, como que si de verdad, aquí, de verdad que mira, oye, ¿quién eres tú? De verdad que no me acuerdo de tu cara, por lo menos. Porque te voy a asegurar que esta persona no será la misma persona de antes. Déjame decirte. Y a ti te tiene que encontrar lo mejor de lo mejor. Por eso es que, mira, yo te digo algo, por si acaso. Eso es así como previniendo. Uno siempre tiene que estar bien en forma. Y cuando esa persona se va, que tú quedas sola o solo, llora todo lo que tengas que llorar. Grita, gime, patalea, chilla, revuélcate en el piso, dale, rompe platos, todo lo que tú quieras hacer para desahogarte. Una vez que lo hagas, entonces ahora sí, cámbiate el look, ponte algo bello, ponte bellísima, bellísimo, con ese candadito que se ponen ustedes los hombres que les queda tan bello. Ah, esos candaditos, me fascina un hombre con candadito, Dios mío. Y ustedes, las mujeres, con ese pelo bien bonito, si se lo tienen que cortar, se lo cortan. Unos ejercicios para ponerte en forma, como tú quieras. Hazlo en lo que salgas inmediatamente de ese duelo que tienes. Porque claro, al principio un duelo, lo que dan ganas es estar metido en la cama, llorando a moco tendido, con una caja de pañuelos al lado, oyendo música. Pero ya después de eso, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y cuando esa persona de repente se te aparezca o te llame o te vea en el Facebook o te vea en las redes sociales, le va a dar un ataque. De verdad que sí. Sean ustedes un hombre o una mujer, cualquiera de los dos. ¿Ah? Así que ahí les estoy dejando yo ese mensaje y no te preocupes, que siempre, siempre, vamos a decir así, el río siempre otra vez llega a su cauce. Sí, señor, sobre todo cuando tú te portaste al giorno, cuando te portaste bien y esa persona no le queda otra, no tiene excusas para no volver, porque sabe que de todas, diste lo mejor de lo mejor y te va a valorar hasta la pared de enfrente, te va a valorar pero 1000 por 1000, sí señor. Mira, déjame sacar aquí unas carticas y vamos a ver entonces qué hay para ti con respecto a consejos o advertencias, sí señor. Ahora es que comienza su dolor. Ya tú lo has superado. Ahí sí que te voy a decir yo, pues. Vamos a ver. Entonces, una advertencia o un consejo. Veamos. Ajá. Mira, pues. Aquí está la que te conté o el que te conté del otro lado. Del otro lado. Cuando esto sucede, que esta persona ya termina de darse cuenta si fue una infidelidad lo que sucedió acá, eso es seguro y cierto que ya empieza como a aborrecer, digamos, el momento en que tuvo que decirte adiós para irse con esa otra persona. Empieza a sentirse mal, empieza a sentir un nudo en la garganta cada vez que se acuerda de esas historias. Sí, señor. Así es. Vamos a ver una segunda carta. Ajá. ¿Qué pasó? Que ahora esta persona se siente muy débil y tú tirando la toalla. No, señor, por aquí no es. Y aunque te estés muriendo, mi gente, nada,
No cedas ni un milímetro. Esta persona se va a dar cuenta y va a decir, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Definitivamente, ¿qué fue lo que yo hice en mi vida? Perdí el chivo y perdí el mecate. Vamos a ver qué otra cartita, bien sea de advertencia o de consejo. Vamos. Un cambio de ciclo para ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Eso es lo que tienes que hacer. Definitivamente un cambio de ciclo. Así sea que dentro de un tiempo tú le des una penitencia y le pongas una penitencia y le digas no, no y no y no y no y no y no hasta que te canses. Hazlo por prueba nada más. Sigue tu vida normal, síguela y vas a ver que con el tiempo todo eso se va a pasar y vas a decir después, ay, ¿yo por qué me fijé en esta persona? ¿Por qué fue que yo me fijé en esta persona? ¿Por qué será? Ya no me inspira nada. Pero eso sí, eso viene de ti. Eso es parte de ti. Eso es si tú te lo propones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí te estoy dejando yo, mi querido amigo, mi querida amiga, con esta lectura. Espero que la hayas disfrutado, si se quiere. Y si estabas tú metido en este berenjenal y te está resonando esta lectura, pues entonces toma lo que realmente te resuene. Recuérdate, no des papaya. Para nada. No, señor. El que quiere celeste, que le cueste, como dice alguien por ahí. El que quiere azul celeste, que le cueste. Sí, señor. Así que nada que ver. Usted está ahora arriba en ese pedestal. Y desde arriba lo estás o la estás viendo por allá abajo. Y no lo invites a subir, no la invites a subir. Tiene que pagar muchísimas cosas que hizo. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Te quiero mucho, mi gente. Mucho, mucho, mucho. Bye, bye.